No dejes entrar al bosque, por C.G. Drews. Capítulo 28. El mundo se había estrechado. Podía sentirlo mientras estaba sentado en clase, como si pudiera presionar la punta de los dedos contra el aire y los hilos finos que separaban este mundo del otro se fueran a partir. Una leve presión y cualquiera podría caer al otro lado. O quizá ya habían caído. Su boca estaba llena de la tierra de cementerio, su cabeza inclinada sobre su cuaderno mientras escribía con fervor. Tenía que cambiar su historia. Tenía que pensar un final lo suficientemente cruel como para apaciguar a los monstruos, pero lo suficientemente benevolente para que, cuando todo esto terminara, pudiera volver a estar junto a Thomas a salvo. Arranca un corazón y entiérralo en el bosque. Pero tú, ya lo sabías, príncipe. Tenía que haber otra manera. La clase había empezado hace 15 minutos y su profesora de historia todavía no había llegado. Pero nadie se quejaba. Estaban reunidos en grupos con sus teléfonos y hablaban sobre el discurso de la directora durante la asamblea esa mañana. Envenenar la comida para hacer una broma sobrepasó todos los límites. Las autoridades de Wickwood parecían inclinadas a convencerse a sí mismas de que no había nada malo en la escuela, que ningún maldito monstruo había salido del tapiz de la pared. Parecía imposible que eligieran creer esa historia, pero bueno, quizás se habían desmayado por solo unos pocos minutos, aunque se habían sentido como horas. Solo Andrew había quedado suspendido en el tiempo, ahogándose en las sombras, las enredaderas y la putrefacción del bosque, pero si decía la verdad quedaría como si hubiera perdido la cabeza. Feliz Samhain, murmuró Thomas. Estoy bastante seguro de que todos los fantasmas, demonios y monstruos serán mucho más fuertes esta noche, y lo más probable es que estén más hambrientos. Estamos arruinados. Sintió un espasmo en la mano, la sacudió y siguió escribiendo. El baile de Halloween sigue en pie. Claro que sí. No puedes permitir que un montón de niños vayan a lloriquearles a sus padres que la escuela es rara o peor, aburrida. Los dedos de Thomas se presionaron de forma inconsciente contra su estómago. Debería haberle preguntado por la herida. Debería haber revisado si el agujero había crecido o si había cambiado. Sus dolores de cabeza se habían vuelto casi intolerables y una parte de él sabía que eso era porque el bosque había llegado bastante profundo en su interior y había echado raíces en sus lugares más oscuros. Si se metía los dedos en la boca, podía sentirlo, musgo que crecía en el fondo de su garganta. Los chicos en los pupitres del frente que estaban susurrando algo sobre una fiesta después del baile y quién había metido alcohol de contrabando. Escucharlos lo hacía sentir un tanto desconectado, como si fuera imposible que todos los demás estuvieran planificando divertirse mientras él y Thomas estarían luchando por sus vidas. Pasó algunas páginas hasta que encontró la historia que había escrito la noche anterior. Era algo melancólico. No dejaría que Thomas la leyera. Un poeta con el pecho sostenido por enredaderas trepó a una torre para besar a su verdadero amor, pero cuando sus labios se tocaron, un monstruo con una sonrisa encantadora entró a la habitación. Se metió en su interior y robó un trozo de pulmones, un hígado, una costilla rota para masticar. El final solo llegó cuando el poeta metió sus enredaderas de rosas por la garganta del monstruo y lo estranguló. Pero cuando el poeta intentó besar a su verdadero amor una vez más, no pudo. Varias espinas habían crecido en sus bocas y lo único que podían hacer era sangrar. Debería haberla destrozado. Toda su atención tenía que canalizarse en encontrar la historia perfecta para esta noche. Con la mejilla todavía sobre su escritorio, Thomas lo observó con una especie de deseo doloroso y vacío. Estamos bien, respondió Andrew, inclinándose sobre su cuaderno. No hacía falta que hablaran sobre eso, no cuando él debería estar disculpándose tanto como Thomas por todas las cosas horribles que se habían dicho el día anterior. Tendrían tiempo para arreglarlo más tarde. Lo único que importaba era cómo el chico lo sostuvo la noche anterior, reverente, desesperado y aterrorizado a la vez, y cómo había presionado los labios contra la cabeza de Andrew. Se sentía bien. Se sentía perfecto. Te quiero siempre. La profesora de historia finalmente entró a toda prisa al aula, agotada y estresada,
y les dio una lección sobre no desperdiciar el tiempo y estudiar mientras esperaban. Se detuvo cuando alguien golpeó la puerta. «Abran sus libros», ordenó en tono brusco y se acercó para atender el llamado. «¿Qué estás escribiendo?», susurró Thomas. Pero no tuvo tiempo para responder, porque la puerta del salón se abrió otra vez y la directora Adelaide Grant apareció con su cabello canoso atado en un moño despiadado y tenso, y su impecable traje con pantalón. Se aclaró la garganta, pero no hacía falta que lo hiciera, ya que todos en el aula habían quedado en silencio para mirarla. «Andrew Perrault, necesito que me acompañes, por favor». La ola de pánico frío que lo cubrió lo hizo sentir nauseabundo, demasiado congelado para moverse, para entender por qué lo estaba llamando a él de todas las personas. Lo único en lo que podía pensar era en que ella lo sabía. Sabe que sacrificó a Clemens. Sabe que mató al saqueador de sueños. Sabe que golpeó a un chico en lugar de confesarle que lo amaba. Sabe que si alguien le abría las costillas vería obscuridad entrelazada con su carne. «Deja tus cosas», agregó. Se había empezado a poner impaciente al ver que no la estaba obedeciendo. Apiló sus libros, adormecido y con torpeza, pero tomó su cuaderno a último segundo porque siempre se sentía mejor teniéndolo en la mano. Miró una vez a Thomas, cuyo rostro estaba pálido debajo de sus pecas, e hizo que se le retorciera el estómago. El chico empezó a levantarse, pero la directora sacudió la mano como si no fuera nada más que una polilla atraída por una luz que estaba a punto de apagar. Un silencio sepulcral siguió a Andrew cuando salió al corredor. Debería preguntar qué estaba pasando, protestar, o debería quedarse en silencio. Su lengua traicionera y lenta tomó la decisión por él al convertirse en madera dentro de su boca, y ella no dijo nada camino al primer piso. Tenía que mantener la compostura porque de otro modo se vería culpable. Su mirada dispersa, sus dedos temblorosos, la manera en la que apenas podía hacer que una palabra superara el lodo de su garganta. Caminar por el corredor recientemente refaccionado en el que Clemens había muerto hizo que todo le empezara a dar vueltas. Lo peor era estar parado junto a la mujer más poderosa de la escuela, y ni siquiera podía decirle lo que en realidad estaba pasando. «Hay monstruos en el bosque. Tiene que sacar a todos de aquí». La directora abrió la puerta de su oficina y le pidió que entrara. La habitación lucía más intimidante que de costumbre, con sus estantes de caoba que llegaban hasta el techo y su escritorio austero de madera oscura que parecía sofocar toda luz que atravesara las cortinas gruesas y borgoñas. Una gran pesadez cubría toda la habitación como una mano, presionada contra su nuca, y todo olía a libros viejos y rancios y sofocación, o quizás solo había olvidado cómo respirar. Había 2 sillones de cuero frente al escritorio, y el doctor Rule se levantó de uno, abrochándose su abrigo de lana. El viejo profesor era conocido por sus sonrisas dulces y sus palabras amables, y siempre olía a algo que estaba entre bolas de naftalina y té Earl Grey. Tenerlo aquí significaba que actuaría de policía bueno, mientras que la directora sería la policía mala. ¿Qué estaba pasando? ¿No debería el doctor Raoul estar enseñando literatura clásica en este momento? Andrew solo tuvo tiempo suficiente para registrar las expresiones pensativas de los adultos antes de notar que Bryce Kane estaba sentado en el otro sillón. Lucía calmo y arreglado, con su blazer impoluto, su cabello dorado peinado hacia atrás y su sonrisa llena de autosatisfacción. «Siéntate, Andrew», indicó el doctor Raoul. Se sentía demasiado ligero, su piel tan fina que si le corrían el cuello de la camisa podrían ver sus pulsaciones, crudas y sangrientas, sobre su pecho de cristal. Se sentó en el sillón libre y miró en todas direcciones, excepto a Bryce, quien estaba reclinado en su asiento como si lo hubieran invitado a una reunión en la que lo proclamarían rey del mundo. La directora se sentó detrás de su escritorio y entrelazó sus dedos sobre la madera, mirando con seriedad al doctor Ball antes de aclararse la garganta. «Hay 2 asuntos que necesito discutir contigo, Andrew. Pero primero me gustaría recordarles a todos en esta habitación la importancia de que hablen con honestidad y respeto y se comporten de la manera adecuada para un par de embajadores de Wickwood. Ahora bien, Bryce me estuvo comentando algunas cosas problemáticas, Andrew. ¿Estuviste cruzando la cerca y aventurándote al bosque?»
De algún modo no se le había ocurrido que esto podría ocurrir. Había estado como loco por todo lo demás, pero que lo atraparan en el bosque, no había manera de que un estudiante se despertara antes del amanecer para espiarlos cuando regresaran. Además, todos deberían estar agradecidos. Los estaban salvando de un montón de monstruos que les cortarían la garganta. Deberían estar agradecidos. Todos lo miraron y no supo qué decir. Se le había secado la boca y cuando intentó hablar la clase de voz quebradiza de un preadolescente brotó de su interior. Tuvo que intentarlo otra vez mientras sostenía su cuaderno con sus manos sudadas. No, era su palabra contra la de Bryce. Ella sentía que había perdido. Por supuesto que no quiero ser un soplón, intervino Bryce con una voz cálida y amable. Pero me preocupa un poco Andy. No se ve bien. Y después de lo que pasó el año pasado. ¿Qué? ¿Todo el bullying que me haces? Espetó, y luego cerró la boca, sorprendido de siquiera tener las agallas de decir eso. Se sentía demasiado acalorado. Había empezado a temblarle todo el cuerpo y lo único que quería era que Thomas entrara por la puerta y aceptara esta batalla en su nombre. Bryce fingió una expresión de sorpresa, como si dijera ¿quién? ¿Yo? Digna de un escenario. Ese es el otro asunto que tenemos que discutir, dijo la directora, quien sonaba seria y tenía una mirada que era capaz de cortar la pesadez tensa de la habitación. Nos llegó la información de que Bryce ha estado haciendo algunos comentarios preocupantes sobre Andrew, y esto es algo que debemos hablar, ya que como ustedes saben, no toleramos ninguna clase de acoso en esta escuela. Lana lo reportó, tal como había amenazado. El alivio y el pánico cubrieron su pecho. Una expresión de ira se posó sobre el rostro del chico, pero de algún modo logró suavizar su ceño y volver a usar su encanto benevolente. Puedo explicarlo. Fue solo una broma sacada de contexto. Hice un comentario sobre que Andrew estaba saliendo con Thomas y los dos se pusieron muy a la defensiva. O sea, levantó las manos con inocencia y confusión. No sabía que era un tema sensible. Bien por ellos, honestamente, no soy homofóbico ni nada por el estilo. Nadie te está acusando de eso, dijo el doctor Raoul con rapidez. Andrew no podía creer esto. Eso no fue lo que pasó, pero sus palabras sonaron demasiado pequeñas. Nosotros aceptamos y alentamos a contar con un estudiantado diverso, aseguró la directora. Estoy segura de que se trató solo de un malentendido y un error que no se repetirá. ¿Verdad, señor Kane? Por supuesto que no. Me siento terrible de que haya sonado así. Comparto clases con Andy desde que tenemos 12. Me agrada. Sé que está teniendo un año difícil. Casi podía verse a sí mismo levantarse, acercarse a Bryce y golpearlo en la boca. Sería como la noche del saqueador de sueños. Andrew parado sobre la mesa con el corazón acelerado y una euforia horrible, sin palabras y con un cuchillo para untar en la mano y su cabeza llena de gritos. Pero en su lugar se quedó sentado sin hacer nada mientras su mano tensa dejaba algunas marcas sobre la tapa de su cuaderno. Nunca tenía palabras cuando las necesitaba. Parpadeó rápido y con fuerza. La directora parecía aliviada de que esto fuera un incidente que se solucionara rápido y no necesitara informes y llamadas telefónicas a sus padres. Bueno, está resuelto entonces. ¿Qué les parece si estrechan las manos y luego Bryce puedes regresar a clase? El chico se levantó del asiento de un salto y extendió una mano hacia Andrew, sonriendo ampliamente. Quizás no sabías que está prohibido entrar al bosque ahora. Espero que no tengas muchos problemas, Andy. Se quedó mirando la mano extendida por tiempo suficiente para que el ambiente se sintiera tenso. El doctor Raoul se movió tosiendo y la directora parecía agotada mientras se frotaba un pulgar sobre su sien. Parecía estar a punto de ordenarle que aceptara estrecharle la mano, que pusiera este pequeño desastre bajo la alfombra para no volver a hablar de esto otra vez. Era un recordatorio de a quién protegía en realidad esta escuela. Así que rápidamente estrechó la mano de Bryce. Un sacudón firme, y lo soltó. Bryce no dejó de sonreír mientras salía tranquilo por la puerta. Una vez que se cerró, el doctor Raoul se acercó para ocupar el asiento vacío de Bryce, y él notó que tenía una expresión más sombría que antes. Sus cejas canosas se fruncieron con preocupación.
Antes de que niegues algo, comenzó. Ya tenemos varios informes del jardinero sobre disturbios en el bosque. Monstruos, monstruos, monstruos. ¿Me permites esto? Agregó tomando el cuaderno de las manos de Andrew antes de que pudiera decir algo. Desprenderse del cuaderno se sintió como un puñetazo en el estómago, y dejó de respirar mientras miraba sus manos vacías. Nadie leía sus historias, nadie las tocaba. Debería haberlo sostenido más fuerte. ¿Por qué no lo había hecho? El doctor Raúl hojeó el cuaderno y luego miró fijo a la directora. El jardinero encontró varias cosas escritas en los árboles, dijo la mujer. Historias cortas y extrañas. Luego Bryce Kane compartió con nosotros lo que había visto y el doctor Raúl pareció recordar que a menudo escribías historias en tu cuaderno. Estaban cerca. No podían acusarlo de esto, pero lo único en lo que podía pensar era que podían confiscarle el cuaderno, ver si la letra coincidía y arrinconarlo contra la pared con sus miradas de disgusto y desaprobación. Este estudiante beligerante, transgresor de las normas. El doctor Raúl seguía hojeando el cuaderno y el cerebro de Andrew se sentía como un espejo empañado, su estómago tan nauseabundo que creía que largaría todo sobre el suelo. Sabía cómo se veían esas historias. Violentas, macabras, siniestras, retorcidas. Me gustaría saber por qué. Extrañamente la directora había perdido su filo y lo miraba casi con lástima. Creía que habías perdido interés en el bosque. Siempre fuiste un estudiante agradable y atento. Debo admitir que estoy decepcionada, Andrew. Yo... Pero no pudo encontrar ninguna palabra. Lo único que podía hacer era aferrarse al hecho de que solo lo habían llamado a él, no a Thomas. Bryce debió haberlos visto a los dos salir del bosque, así que el hecho de que solo lo hubiera acusado a él significaba que tenía alguna especie de plan perverso en mente. Entendemos todo lo que has atravesado, aseguró el hombre, quitándose las gafas para limpiarlas. Pero nos preocupa que no te esté yendo bien aquí, Andrew. No completaste ninguna de las tareas de mi clase este año y por desgracia los otros profesores han comentado lo mismo. Quizás necesites tomarte un descanso por tu bienestar mental. Lo dijo de una manera tan consoladora que por un momento no registró lo que significaba. Un descanso. Lo estaban expulsando. Nos preocupa tu bienestar, afirmó la directora. Estuve en contacto con tu padre y todos creemos que lo mejor es que él venga a buscarte este fin de semana. Podemos discutir cómo seguimos a partir de entonces. Apoyó una mano sobre su oreja. Le dolía. Todo palpitaba demasiado fuerte, demasiado rápido. Necesitaba a Thomas. Esperen, estoy bien, no necesito irme. No puedo dejar a Thomas solo con los monstruos, no sobrevivirá. Nadie le creería que estaban protegiendo la escuela de los horrores que acechaban en el bosque por la noche. Estaban pidiendo ayuda a gritos y nadie podía escucharlos. La directora lo miró un largo rato con cuidado. No creo que sea productivo tomar medidas disciplinarias en tu contra por salir del terreno de la escuela, Andrew, así que necesitamos que entiendas que esta es una consecuencia indulgente para todos nosotros. Entiendo que tú no estás bien. Lo veían como algo frágil, algo hecho de cristal fracturado, lleno de grietas, y esta era la manera más sutil en la que podían decirlo. Expulsado. El doctor Raúl le devolvió el cuaderno y él lo tomó rápido, manteniendo la cabeza baja para que no vieran el momento en que sus ojos brillaron tanto como la superficie de un río. Tenía que salir de ahí antes de vomitar hojas sobre su regazo. Una vez fuera de la oficina, lo único que podía hacer era seguir moviéndose, mantenerse recto, aunque lo único que quisiera fuera acurrucarse y llorar. No tenía sentido regresar a clase. Una sola mirada y Thomas lo sabría. Explotaría. Iría tras Bryce. Presionó el rostro contra el pliegue del codo por lo más breve de los segundos, pero cuando dobló en la esquina alguien se agachó y estrelló el hombro contra su pecho con tanta fuerza que lo hizo tropezarse. Cayó al suelo sin aliento, y su barbilla se clavó en la alfombra, mientras sus dientes se hundían en su lengua carnosa y un hilo de sangre cobrizo brotaba de su boca. Todo el aire abandonó sus pulmones.
Volvía a tener 12 años con las rodillas raspadas, mirando la sonrisa siniestra de Bryce Kane mientras se detenía ante él como un señor feudal sobre una presa caída. «¡Ey, pedazo de mierda!», dijo el chico con un tono afable para nada equivalente a la ira que emanaban sus ojos. «Tus amigas me difamaron, y ahora se arrepentirán». Se levantó tembloroso, manteniendo el cuaderno presionado contra su pecho. El corredor estaba vacío, delineado con puertas de oficina cerradas y sin ningún profesor a la vista. La sangre corría por su barbilla y caía sobre la alfombra como un beso vermellón. ¿Te expulsaron? Parecía como si lo fueran a hacer. Pero no te preocupes, estoy seguro de que Rie llorará por ti. Se cruzó de brazos sonriendo. Es lo que más le dolerá a ese asesino, ¿sabes? Perderte. Mucho más que si hubiera sido él. Se limpió la barbilla con la respiración entrecortada y los ojos fuera de foco. Aléjate, solo aléjate. ¿Por qué lo odias tanto? Susurró. No lo odio, no puede importarme menos. Mentiroso, quería decirle. Pero, concedió Bryce sonando casi magnánimo, como si le estuviera compartiendo un secreto codiciado. Me parece asqueroso que te esté cogiendo y le haya dado falsas esperanzas a Dove. Ella podría haber salido conmigo. Iba a pedirle que lo hiciera. Andrew simplemente lo miró. Ella nunca se quedó sin palabras. Claro que sí, escupió. Él está ahí con su fetiche asqueroso de mellizos, pero yo habría sido perfecto para ella. También te hubiera cuidado el trasero. Deberías elegir mejor a tus amigos, Perrault. Quizá no estarías pasando el rato como con un asesino, que es la razón por la que tu hermana... Andrew se abalanzó sobre él. Los hombros de Bryce se estrellaron contra la pared y una sorpresa genuina apareció en su rostro, como si no esperara que los huesos de pluma de él tuvieran fuerza o coraje. Andrew se quedó parado ahí, respirando rápido, sintiendo cómo la sangre y el lodo del bosque se mezclaban debajo de su lengua, y dejó que la ira cubriera todos los huecos vacíos de su interior. Podía sentirlo entre sus dientes, el odio que sentía por este chico, por este momento, por esta escuela. Estaba a punto de perderlo todo. Se estaba perdiendo a sí mismo. Vuelve a tocarme y te mataré. Bryce miró su blazer, donde las manos de Andrew lo habían tocado, y se quedó mirando la pequeña capa de musgo que había quedado aferrada a la tela. Intentó quitársela y para su sorpresa y desazón no salió. ¡Qué demonios! Pero cuando levantó la vista él ya se estaba yendo, aferrándose fuerte a su cuaderno. Se negaba a mirarse la mano, pero podía sentirlo. El musgo crecía por debajo de su piel.